dio por terminada la paciencia estratégica con Corea del Norte y le advirtió que no descartará una acción militar si continúa con sus ambiciones nucleares. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson hizo esta dura declaración tras una visita a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas y tras haber constatado el fracaso de 20 años de esfuerzos diplomáticos para tener el programa de armas nucleares Pyongyang. Desde luego que no queremos un conflicto militar, dijo Tillerson a la prensa. Sin embargo, si los norcoreanos elevan la amenaza de su programa de armas nucleares a un nivel que consideramos que requiere una acción, entonces esta opción está sobre la mesa, dijo Tillerson. La política de paciencia estratégica se ha acabado, aseguró el secretario de Estado, en conferencia con su homólogo surcoreano Jung Byung-si. Estamos estudiando nuevas medidas diplomáticas de seguridad económicas. Todas las opciones están sobre la mesa, insistió sin dar más detalles Tillerson. Para hablar de este tema está con nosotros Antonio Barrios, analista internacional, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias. Don Antonio, y bueno, un tema delicado, un tema muy importante donde Estados Unidos empieza a jugar un rol también trascendental en Asia, buscando, por supuesto, también sus aliados en muchos otros temas. Pero bueno, primero con Corea del Norte, que es el tema de un armamentista nuclear que, bueno, ya ha hecho muchas pruebas y que ha generado muchas reacciones en el mundo en general. Sí, bueno, es parte desafortunada de una situación geopolítica en Asia muy convulsa, porque no solamente es Corea del Norte la que con el lanzamiento de misiles busca de alguna forma reactivar lo que hace mucho tiempo viene buscando, que es salir del aislamiento diplomático en el que se encuentra. Recordemos tal vez un poco de historia, recordemos que desde la época de Bill Clinton abre la puerta para que Corea del Norte, a cambio de la no producción o no fabricación de misiles nucleares, e incluso que no los ponga en prueba, se le daba a cambio alimentos. Esto se ha venido de alguna forma mermando, porque a pesar de que la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos, a cambio precisamente de ese cambio en política por parte de Corea del Norte, se acabó, al menos por parte de Estados Unidos, y el hecho de que Corea del Norte actúe de esa forma es porque está buscando salir del aislamiento en el que se encuentra. No solamente un aislamiento a nivel internacional, como ha sido de por sí característico por el tipo de gobierno que Corea del Norte tiene, sino también porque hay ya un cansancio a nivel internacional y sobre todo regional, en la que China juega un papel muy importante, precisamente porque ya prácticamente no hay política y no hay estrategia y no hay tampoco diplomacia que esté surtiendo el efecto que realmente se requiere en ese sentido. Para entender, en este momento, digamos, se tienen que ver estas preocupaciones. Por cierto, tenemos información, vamos a ver si no sé si la tenemos ahora, vamos a tener una serie de mapas sobre los cuales va a ir explicando poco a poco Antonio, para poder comprender qué es lo que está pasando, David, ahí en Corea del Norte, porque Estados Unidos dice, da por terminada la paciencia estratégica y que no descarta una acción militar. Esto preocupa muchísimo si continúa, dice Corea, con sus ambiciones nucleares. ¿Llegaremos a ese extremo de una acción militar? Estas ambiciones nucleares, ¿por qué continúan en Corea del Norte? ¿Podemos entender tal vez estos dos elementos que están aquí en juego? Bueno, de hecho hay algo interesante, porque el mapa que ustedes están viendo acá es lo que se denomina centro de gravedad, es decir, en términos geopolíticos, un centro de gravedad significa el poder que una potencia logra tener en alguna zona estratégica geográfica que le permite precisamente desde esa zona en particular tener cierta influencia militar. Ese mapa refleja en ese punto centro lo que es la famosa isla Diego García, que es precisamente una de las bases militares más importantes que Estados Unidos tiene, y desde donde tiene una visión muy amplia en el Océano Índico hacia la India, hacia la zona del Golfo Pérsico, hacia África, obviamente hacia Australia y a esta zona de Indonesia, más que Indonesia, toda esta zona insular, con la cual en el Mar del Sur de China hay toda una serie de disputas también en las que China se hace parte. Entonces, cuando estamos hablando de toda una geopolítica muy compleja
en Asia, estamos hablando no solamente del tema de Corea del Norte, no estamos hablando solo de los misiles, que es lo que evidentemente desde un punto de vista militar preocupa, sino también porque hay toda una disputa marítima en esa zona en la que China pues está de alguna forma también de manera al menos disuasiva, casi enfrentándose con países vecinos precisamente por esa disputa marítima en la que también juega un rol clave Japón. No en vano, el viaje de Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, era con la idea de ver cómo lograba de alguna forma tratar de buscar un punto de consenso con Japón y con China, que son los dos grandes en el aspecto de la diplomacia y los dos grandes en el aspecto militar, que podrían traer de alguna forma puntos de encuentro para tratar de nivelar la situación, yo no diría que del todo caótica, pero sí de tensión que hay en esta zona del sudeste asiático y principalmente en estos reclamos marítimos que están asociados también con una situación de tensión con los misiles que constantemente Corea del Norte está probando. Los prueba allí, en estos mares que están en disputa. Claro, los misiles tienen, son misiles que son sometidos a prueba. Estos últimos pues cayeron casi en aguas de zona económica exclusiva, que son las 200 millas marítimas a las que Japón tiene derecho, y eso es algo pues de que definitivamente ya está preocupando a Asia, pero sobre todo a Japón, que es por donde cayeron muy cercanamente. También hay que tener en cuenta que esta situación de tensión está relacionada con los ejercicios militares que históricamente Estados Unidos desarrolla con su aliado en la península coreana, que es Corea del Sur, y están asociados también con los ejercicios militares que Estados Unidos desarrolla con Japón, que es un aliado muy importante en esa parte. Eso quiere decir entonces, porque es curioso que Estados Unidos busque un consenso con Japón y con China, pese a las diferencias y el distanciamiento que ha querido hacer el presidente Donald Trump de China. Bueno, es que evidentemente Donald Trump no le quedó más que entender que no puede hacer nada totalmente diferente a lo que de alguna forma se ha venido haciendo en Asia, porque evidentemente no puede tampoco entrar en confrontación con China, porque es un socio comercial muy importante. China es clave en Asia precisamente en virtud de crear un balance de poder para tratar de contener de alguna forma estos ímpetus de Corea del Norte, ni tampoco puede abandonar a Japón, y estoy hablando de Estados Unidos, no puede abandonar tampoco a Japón, porque Japón enfrenta una disputa marítima con China en el reclamo que hace China de las islas Daiju, o como Japón les llama, que son las islas Senkaku. Es decir, tal vez si ponemos algunos mapas que son claves en este sentido para que quede mejor explicado geográficamente hablando. Entonces, eso hace precisamente de que Estados Unidos no le quede más que ver a China y a Japón a la vez. Este es un mapa que es lo que llaman el collar de perlas, que es parte de toda la estrategia de China de tener en toda la periferia, no solamente del Mar del Sur de China, sino también del Océano Índico, una enorme cantidad de bases militares con socios estratégicos en el sudeste asiático que le permiten tener una presencia militar y así garantizar ese dominio marítimo, que es lo que ha venido buscando China desde hace mucho tiempo. Es decir, no solamente es consolidarse como potencia indiscutible en el aspecto comercial, sino como potencia militar de dominio marítimo en la zona del sudeste asiático, con lo cual desafortunadamente tiene algunos roces por disputas marítimas, y también en el Océano Índico, con el cual ahí se garantiza también contener la presencia militar de Estados Unidos desde la base militar de Diego García hasta lo que es las Islas Guam en el Pacífico Sur, desde donde también esos centros de gravedad por parte de Estados Unidos procuran también contener el avance militar de China en el sudeste asiático y en el Océano Índico. Vamos a ver la otra información que usted nos trajo, Antonio. Es complejo entender esto, vamos a ver, tiene que ver con entonces estas prácticas de Corea del Norte. Dice usted, solo China las puede frenar. Ahora nos explica por qué solo China las puede frenar. Bueno, puede influir. Sí, bueno, en ese sentido es porque desde el que terminó la guerra coreana en 1952, China es el aliado incondicional, llamemos que es el aliado perfecto que tiene Corea del Norte
porque es una forma de un balance de poder necesario frente a la presencia y como aliado estratégico que tiene Estados Unidos en Corea del Sur. Es decir, desafortunadamente la guerra coreana en la década de los 50 terminó fragmentando en dos la península coreana. Pero no es Rusia entonces. No, Digamos, bueno, en no su podría decir que es Rusia con Corea del Norte, Estados Unidos con Corea del Bueno, Sur. en su momento, iniciando la guerra coreana en plena Guerra Fría, e iniciando incluso la Guerra Fría en la década de los 50, evidentemente fue Rusia inicialmente. Unión Soviética, Pero por sí. una cuestión de cercanía geográfica, es evidente que a China le conviene tener al régimen norcoreano en el poder y lo más posible controlado para crear un balance de poder frente al aliado perfecto que también tiene Estados Unidos en Corea del Sur. Con Japón. Incluso con Japón. No en vano, repito, estos ejercicios militares que anualmente hace Estados Unidos con Corea del Sur y con Estados Unidos para precisamente dejar el mensaje de disuasión sobre la importancia que tiene y el peso militar que tiene Estados Unidos en esa zona, en virtud de contrarrestar el peso militar que también China tiene. Tenemos otro de los mapas que vos trajiste que son muy interesantes y que nos pueden poner en perspectiva este tema. Sí, bueno, ahí está la isla de Guam, es una de las bases militares más importantes, es una isla que le queda a Estados Unidos después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y por la ubicación geográfica que está en medio mar, es decir, está en el centro del Pacífico Sur, le permite en esa base militar de Guam tener precisamente una cercanía y una visión estratégica geográfica hacia lo que es China y toda la zona insular del sudeste asiático. Y evidentemente pues vigilar que su aliado Corea del Sur precisamente tenga la protección que se requiere en caso de alguna situación de guerra, que se espera precisamente, en virtud de la pregunta que usted hizo, Laura, anteriormente, que se espera precisamente que no llegue a esa zona producto de Corea del Norte. Así es, continuamos con los mapas que trajo don Antonio acá para poder analizarlos en RTN Revista y poder seguir entendiendo un poco más esta situación en Asia. Don Antonio. Este es otro mapa interesante porque esas son las islas artificiales que está construyendo China. Es una inversión gigantesca en donde estas islas artificiales le están dando precisamente a China una presencia militar y de comercio muy importante en una zona muy disputada por varios países en el Pacífico Sur. ¿Esas islas dónde están exactamente? Están precisamente… Están en construcción en este momento. Son islas artificiales, están en construcción, están incluso construyendo una pista de aterrizaje de aviones comerciales e incluso de aviones militares, y también megapuertos, es decir, eso tiene aproximadamente 25 kilómetros cuadrados de tamaño. Estas islas artificiales es algo enorme precisamente que se está construyendo en el Pacífico Sur y precisamente en una zona muy convulsa que son las famosas islas Spratly, que están en disputa precisamente por varios países en el sudeste asiático. Hay otro mapa ahí que refleja mejor esa disputa marítima en esa zona. Ese mapa refleja precisamente todas las islas Spratly que son disputadas por Malasia, por Filipinas, por Vietnam, por Brunei, están disputadas también por China, y quien domine precisamente en esa zona marítima las islas Spratly prácticamente va a tener un dominio total en esa zona marítima, que es lo que precisamente está buscando China. China a la hora de construir esas bases militares, y ahí hay otro mapa que refleja mejor la dimensión marítima que estaría dominando China en caso de que logre dominar esa zona, en la cual, repito, Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia están disputando el control de las islas Spratly, que son una gran cantidad de islotes, no son islas propiamente, son islotes que prácticamente son inhabitables, pero que por una cuestión de recursos estratégicos como petróleo o también por una cuestión de dominio marítimo militar, le permitirían a China eventualmente tener un dominio total sobre esa zona. O sea que China está en un juego activísimo en todo lo que es los mares del Pacífico Sur, vamos a ver, para dominar y controlar. Sí, a eso se le llaman el dominio de mares adyacentes. Ajá. De acuerdo al derecho internacional del mar. Se le llama dominio de mares adyacentes en virtud de que China, dominando no solamente esa zona marítima, le va a permitir precisamente un dominio sobre los otros países, de los cuales se vería reducido el accionar de otros en el aspecto marítimo. Entonces garantiza la presencia militar. O sea, China se realiza toda esta serie de juegos geopolíticos para dominar esos mares que usted dice, adyacentes, en momentos en que Corea del Norte hace estas prácticas, está con estas ambiciones nucleares,
y a Estados Unidos no le queda más que someterse, aliarse a China. De hecho, porque la hipótesis... ¿Cuál es esa estrategia? La hipótesis que yo manejo es de que el lanzamiento de los misiles de Corea del Norte es un elemento distractor, en lo cual se activa por el temor militar que implica el lanzamiento de misiles. Es decir, genera más temor el lanzamiento de misiles que el movimiento de barcos militares hacia otros países. Es decir, cuando uno habla del tema nuclear, eso tiene todo un efecto psicológico de terror en cualquier parte del mundo. Correcto. Que el simple movimiento de barcos que China puede hacer de carácter militar hacia otras zonas. Entonces, se habla mucho de que ya China sabía de que estos misiles iban a ser lanzados. Es decir, es un elemento distractor con el que eventualmente China podría estar jugando. Eso es una hipótesis que yo tengo, Sí. porque está sujeta a comprobación, para que la diplomacia estadounidense se vea obligada de alguna forma a acercarse a China, en virtud de que a Washington no le queda más que reconocer que sin China, dentro de este esquema de juego diplomático en Asia, no puede ser posible hacer nada más. Entonces, de ahí por qué la inevitable relación de Estados Unidos con China, al menos en el tema de Corea del Norte, cuando estamos hablando de los misiles y del control que se espera que China tenga sobre el régimen de Corea del Norte. ¿Y por qué? Pero es propiamente solo entonces, o sea, China y Estados tienen esa relación en este momento voy a entrecomillarlo, contra Corea del Norte, pero no necesariamente tienen una buena relación Estados y China en algunos otros aspectos. Bueno, claro, pero es porque hay un, es decir, en Estados Unidos hubo un cambio de gobierno tan radical que se esperaba de alguna forma que la diplomacia de Estados Unidos continuara tal cual en esta relación inevitable con China. Pero el que se activara el asunto de los misiles en Corea del Norte obliga a Estados Unidos a acercarse nuevamente, independientemente de las diferencias, de cualquier otro tipo de diferencias que Estados Unidos tenga con China. ¿Y por qué lo obliga? Porque se requiere, por lo menos en Asia, la estabilidad militar que se requiere. Es decir, a Japón no le interesa una guerra con nadie. A China tampoco le interesa. No le interesa a Vietnam, no le interesa a Estados Unidos. Es decir, todos al final de cuentas perderían ante una situación de guerra de la cual se haría insostenible en una zona en la cual hay potencias que eventualmente se estarían enfrentando. No se sabe en realidad qué capacidad de respuesta o de disuasión real puede llegar a tener Corea del Norte en caso de que se vea obligado a responder en una cuestión de legítima defensa si hay una acción militar por parte de Estados Unidos en este cansancio estratégico del que Washington viene alegando por este último lanzamiento de misiles que hizo Corea del Norte. Eso es lo que me... Entonces, es una guerra en esa zona que no conviene a nadie en ningún sentido, porque prácticamente caerían todos los esquemas estratégicos que se han venido creando y todas las alianzas estratégicas históricas, y eso podría redefinir a través de una guerra todo un esquema geopolítico en la cual, más que todos ganar, todos podrían eventualmente perder. Hay otro mapa que me gustaría ver de los que traje, que podríamos de alguna forma hablar de los famosos centros de gravedad que hay en la región. Fue el primero, si no me equivoco. No, hay otro más ahí que yo traje 8. Tal vez, bueno, vamos a tratar de buscarlo. Lo van a buscar. Eso quiere decir, no se sabe y en este momento Chile está trabajando con Corea del Norte para aplacar o bajar esa amenaza armamentista nuclear. De hecho que sí, hay algo interesante. En febrero precisamente China decidió no seguir importando un recurso clave energético que tiene Corea del Norte para exportar, que es precisamente el carbón, porque China considera de que las divisas que recibe Corea del Norte por concepto del carbón que China le compra es precisamente para alimentar todo el desarrollo nuclear o todo el lanzamiento de esta cuestión de los misiles que Corea del Norte está lanzando constantemente. De hecho, si nosotros hacemos un pequeño recuento, en el último año y medio han habido más lanzamientos de misiles como nunca antes, al menos por parte de Corea del Norte, como nunca antes en años anteriores. Entonces, esto preocupa porque cada vez más, con más continuidad, hay arrebatos por parte de Corea del Norte en el lanzamiento de misiles. ¿Por qué decís, Antonio Barrios, que Estados Unidos se acerca a China? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, se acerca por una cuestión de diplomacia, repito, es decir... Por eso, pero ¿en qué momento, digamos, concretamente, cuáles son esas...? ¿Dónde podemos ver esa llamada? Okay. Este otro es diferente al anterior que habíamos visto, estos dos centros, que es la isla Diego García y lo que es la isla de Guam,
son los dos principales centros de gravedad de Estados Unidos en el Océano Índico y en el Pacífico Sur. Desde ahí, todos los puntos amarillos que se pueden apreciar en el mapa son bases militares de Estados Unidos, con los cuales evidentemente tiene rodeado prácticamente a China. China también tiene sus razones obvias de sentirse amenazado por parte de Estados Unidos ante este desplazamiento de una gran cantidad de bases militares que tienen rodeado también a China. Y evidentemente, a su vez, otros países en el sudeste asiático se sienten amenazados por China por todo este collar de perlas que ya analicé anteriormente, en donde en toda la periferia del Pacífico Sur y del Océano Índico, China también tiene desplazados una gran cantidad de bases militares en virtud del dominio que China está necesitando en esa zona marítima. De hecho, hay una disputa disuasiva entre Estados Unidos y China en el aspecto militar, que es mucho mayor y puede ser de mayor tensión al simple lanzamiento de misiles que Corea del Norte está haciendo. Es decir, la disputa podría venir, en caso de una situación de conflicto, más por parte de Estados Unidos con China que contra cualquier otro país, como Japón, Vietnam o cualquier otro que esté de alguna forma disputando cierto dominio. Entiendo lo que nos estás diciendo, que es más de preocupar esa disputa que esto que esta Claro. amenaza, esta creciente amenaza armamentista nuclear de Corea del Norte. Pero lo cierto es que ha obligado a Estados Unidos. ¿Cuáles son esas señales diplomáticas que uno podría citar que mostraría que Estados Unidos se está acercando a China? Bueno, el tema comercial, el tema militar, el tema nuclear, que es lo que más preocupa. Es decir, recordemos que Obama en la primera administración había querido declarar ante Naciones Unidas que toda la zona del Océano Índico y del Pacífico Sur debía ser declarado un lugar totalmente desnuclearizado, es decir, que no hubieran indicios de armas nucleares por parte de ningún país, y es algo pues que de alguna forma a la postre se ha visto opacado, no tanto por China, porque a pesar de que China tiene desarrollado armamento nuclear y anteriormente solía disuadir a Taiwán cuando tenía misiles desplegados apuntándose a Taiwán en esa disputa, que más bien ahora la relación entre Taiwán y China pues ha ido mejorando a través del tiempo. Ahora lo único que opaca de alguna forma eso, pero que es más por una cuestión de distracción, es el asunto de Corea del Norte. Entonces hay un sinfín de razones que obligarían a Estados Unidos a acercarse a China, independientemente de que este nuevo gobierno de Donald Trump pueda tener la mayor cantidad de diferencias. Lo preocupante es que hay que ver hasta dónde lo que determina Rex Tillerson, en caso de que evidentemente las opciones están sobre la mesa, y cuando se está hablando de eso, se está hablando de la opción militar, hay que ver hasta dónde Estados Unidos va a ser capaz de atacar a Corea del Norte, y hay que ver hasta dónde China se va a arriesgar en una guerra en defensa de su aliado, que es también Corea del Norte. Entonces, evidentemente, la primera que pierde ahí va a ser Corea del Sur, porque es una cuestión de cercanía geográfica, es una península que no se sabe en qué términos militares Corea del Norte podría responder en virtud de una cuestión de legítima defensa, y eso podría crear un efecto dominó frente a otras potencias en Asia que se verían obligadas a responder ante una situación de conflicto o de mayor tensión. Gracias, Antonio Barrios, por este análisis. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos para despedir.